Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Campus USACH, aquí en la 94.5 FM y también en nuestro canal de YouTube de Radio USACH. Como todos los días martes, vamos a conversar con nuestras académicas de la Universidad de Santiago, tanto del área científica como de las humanidades. Así que las presentamos como corresponde. Le damos la bienvenida, como siempre, a esta hora de la noche, a Andrea Jeftanovich, por supuesto, escritora y parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. También Leonor Huerta, nuestra astrónoma física, parte de la Facultad de Ciencias de la USACH. Y Lorena Zulz, bióloga, que se fue a vacunar hoy día tempranito con la segunda dosis con ahí Pfizer, ¿ah? Ojo con eso. Académica, por supuesto, de la Escuela de Medicina. Bienvenidas, ¿cómo están todas ustedes? Hola, buenas noches. Saludos a todas. Están muy bonitas las tres, ¿ah? Saludos. Están como luminosas, me encanta. Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos a centrarnos, ya que desde las distintas perspectivas, ¿no?, del área de ustedes podemos hablar con mayor profundidad sobre el gran Humberto Maturana, que nos dejó el pasado 6 de mayo a sus 92 años de edad. Ahí uno piensa en otros grandes, ¿no? Por un lado, Nicanor Parra en su área, que también nos dejó, por supuesto, Francisco Varela, biólogo, gran hombre, también gran pensador, que trabajó codo a codo con Humberto Maturana. Pensamos también en otro hombre bastante longevo, que todavía por suerte nos acompaña, Gastón Sublet. Tantos pensadores bastante luminosos, y digo luminosos porque más allá de sus conocimientos y la transmisión de los mismos, podemos hablar, por supuesto, también hoy de José Massa, ¿no? Son pensadores que saben comunicar, que saben llegar a la ciudadanía, a la población y trabajan y todos sus aportes están abocados a que seamos más felices, a un bienestar. Así que vamos a partir ahondando en algunos, no solo conceptos, sino los cruces sumamente interesantes que realizó Humberto Maturana, que nos dejó un gran legado justamente en las áreas biológicas, pero que obviamente tienen relación con todas las ciencias sociales y las humanidades, como él nos enseñó, trabajo que hizo, insisto, también con Francisco Varela y en el último tiempo, en los últimos 20 años también, o un poquito más, con Jimena Dávila, dando vida también ahí a Matrística. Vamos a partir con las científicas, Andrea. Esta vez vamos a ahondar también contigo desde la arista de la educación y el aprendizaje, pero quiero partir con Lorena, que es bióloga también, su acercamiento a Humberto Maturana y lo que a ti también como profesora y como bióloga, ¿no?, te queda de su aporte, así como que tú dices, bueno, a mí me llegó esto y creo que es lo más importante también a difundir hoy en día cuando estamos pensando no solo un nuevo Chile, sino, ¿por qué no decirlo?, a propósito de la pandemia, una nueva humanidad. Lorena. Hola, buenas noches. A ver, mi acercamiento con el profe fue bastante directo porque busquilla, yo terminé haciendo la tesis en la Facultad de Ciencias de Chile, en la barraca al lado del Rayo. Entonces no era difícil encontrarse al profe, bueno, y a Podosí, y al Lete, y a todo el laboratorio que conformaba el laboratorio de biología al conocer. Y bueno, las peladas de cable de pasillo monumentales, ustedes entenderán, el cuento de la conciencia, era como típico tópico de almuerzo con los chiquillos de arte que nos quedan al frente en los almuerzos en los pastitos. Entonces era muy entretenido y bueno, nosotros nos vimos sumergidos en las ideas de Maturana y Varela, sobre todo como biólogos, porque ellos trabajaban mucho en la percepción visual, tenían un laboratorio que se dedicaba a ver cómo las palomas percibían las visiones. Y de ahí salieron un montón de las teorías, porque definieron como el sistema nervioso como un sistema autopoyético que se conforma en relación a sus componentes, que son las células vivas. Y ese fue el nacimiento de todo eso. Además, Maturana es el padre de la biología en Chile en el sentido de que él estudió medicina porque no había medicina, o sea, no había biología. En ese momento muchos de los grandes científicos, Horacio Roxato y muchos otros, estudiaron medicina o pedagogía en biología para acercarse a la ciencia. Muchos de ellos no terminaron, como
Maturana, y Maturana te llegó hasta quinto año en medicina y partió a hacer el doctorado, después los postdoctorados, volvió a Chile, a la Facultad de Medicina, y ahí creó el primer instituto de biología y la Facultad de Ciencia, que es como la semilla de lo que somos todos nosotros, porque ahí salimos todos nosotros, los biólogos. Entonces es bastante importante y el legado que tiene, que no sé, yo lo veo hasta compañeros coetarios míos y más jóvenes, eh, el Alexis Vargas, por ejemplo, que era discípulo también de Maturana y que ve todo el cuento Ahí se nos quedó pegado un poquito, de la Lorena. evolución con toda la deriva génica que establece Maturana. Lorena, ¿nos puedes explicar en sencillo, también como tú eres profe, sabes hacerlo, lo que es la autopoiesis, a propósito también de que en griego significa como creación en sí mismo, de alguna forma, para entender este fenómeno biológico y la mirada, ¿no?, que sostuvo de la biología, que se extrapola, por supuesto, porque somos seres vivos, a todos los campos de la humanidad? Varela, o sea, Varela y Maturana, ¿Mm? bueno, Varela fue estudiante de doctorado y después fue colaborador por muchos años, que nos dejó, y Varela es importante en el estudio de la conciencia también como un fenómeno biético. Pero la autopoiesis define que es un sistema autopoiético que se está renovando, ¿ya? Asimismo, y todos los Mm. componentes de ese sistema son creados por el mismo sistema. Entonces, si nosotros nos vamos a una célula, todos los componentes moleculares que están dentro de la célula se crean por la misma célula para mantener a la misma célula. Y si lo subimos a un grado de organización, ¿ya? Los componentes que nos definen a nosotros como seres vivos se autogeneran, las células se Mm. automultiplican, generadas por el mismo sistema para mantener el sistema que somos nosotros mismos. Entonces nosotros mismos existimos en ese dominio molecular autopoiético, en el dominio individual, y de ahí nos pegamos el salto al dominio de interacciones, que es, por ejemplo, conversando con ustedes. Y de ahí podemos existir en otro dominio, que es el dominio de las ideas, como el lenguaje, la Exacto. economía, constructos mentales que también se autoperpetúan en sí mismos. Esa es la idea de la autopoiesis, que es un sistema que puede ser, en general es cerrado, pero que hay intercambio y que se genera todos los componentes para autoperpetuarse. Y cuando eso no sucede, dejamos de estar vivos, básicamente. Gracias, La Lorena. autopoiesis no se cumple, nos morimos. Claro. Quiero ahondar un poco también en la mirada que sostuvo Maturana, también Varela, e insisto, para no dejar afuera también el aporte de Jimena Dávila, respecto al mundo científico en general, la mirada, ¿no? Y cómo en ese sentido el científico tiene que ser parte del mismo objeto que estudia, o sea, no se puede desligar de esa teoría, de ese constructo, incluso del método científico. Entonces me gustaría, Leonor, que pudieras también explicarnos cómo sientes tú que los aportes de Maturana llegaron también, por ejemplo, a tu ámbito, a la física o al mundo científico en general, cuando él se concentraba más en el ser, o sea, perdón, en el hacer que en el ser, porque en este ser todavía también hay un misterio y en ese sentido hay una suerte de humildad, entonces lo único que podemos atender o aprender así es lo que hacen estos seres vivos donde nosotros estamos insertos. Leonor. Oye, la media pregunta. Recoja lo que pueda. Sí, bueno, mira, yo voy a partir diciendo que, claro, en mi época de estudiante universitaria ahí en la USACH, en Ingeniería Física, cayó ahí en mis manos el libro de la máquina de los seres vivos. ¿Ah? Y claro, la gran mayoría de los que nos gusta física ni siquiera vimos biología en enseñanza media. ¿Ah? Mm. O muy poquita o lo más básico. ¿Ah? Entonces siempre acercarse a este océano nuevo de la biología, eh, no sé, pues uno terminaba rechazando las lecturas de biología y tratando de meterse más en física. Pero en el caso de Maturana y de este libro en particular, y bueno, Maturana y Varela, hay que decirlo, Sí, son los sí, dos autores, exacto. eh, quedé impresionada, así que en mi calidad de estudiante de física de esa época. ¿Ah? Era
habían conceptos de termodinámica, todo muy bien escrito, así que esa primera impresión fue como, se puede la interdisciplina, se puede, un biólogo puede hablar de física, por lo tanto un físico debería, así por transposición, ¿verdad? Debería poder trabajar en biología. Y fue así como, por lo menos para mí fue una inspiración para tomar mis electivos en biofísica. Me gasté 2 de los electivos que se podían tomar en biofísica. Y después también para conocer sobre física médica, incluso estuve a punto de irme a Francia a hacer un posgrado en física médica cuando decidí cambiar el rumbo hacia la astronomía. Eh, Trabajé, por ejemplo, hice mi práctica profesional en medicina nuclear. Ahí estuve rodeada de gente del mundo médico, así que fue una gran inspiración, ¿no? Así como al punto de dedicar ramos completos de la carrera a aprender un poquito más de biología e interesarme fuertemente en el mundo de la biofísica. De hecho, actualmente también participo en la ¿Mm? pedagogía en física y matemática de un ramo que se llama la física de los seres vivos. Y ahí trabajamos varios profes, hacemos algunos módulos en ese ramo. Así que en ese sentido fue bien inspirador en esos primeros momentos. Y en la actualidad, bueno, y en el desarrollo de toda la obra de Maturana, yo creo que el factor común y que en ese sentido marca un ejemplo bien fuerte es la interdisciplina. El trabajo interdisciplinario, cuando uno ve el equipo de trabajo, pero a mí eso de discípulo pues, me parece un poquito, no sé, no me atrevería a decir que Varela fue discípulo de Maturana. Yo los veo como colaboradores, y al mismo nivel. Así que yo prefiero hablar de equipo de trabajo. Todo ese equipo de trabajo, toda esa comunidad de trabajo es muy interdisciplinaria. Y eso yo creo que ese es una semilla para lo que son los actuales eh, núcleos, ¿verdad?, que hay que establece el ANID, ¿verdad?, lo que era CONICIT, los núcleos milenios, todas estas grandes eh, estructuras de investigación interuniversitarias, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con eso, con dejar de lado el laboratorio más chico, ¿verdad?, y empezar a trabajar en grande Claro. Perdón, con colegas de otras. y dejar, perdón, Leonor, de pensar también que respondemos los seres humanos en cuanto a organismos complejos también a distintos Ujú, cárdex, ¿no? Del área de conocimiento. Por eso antes esto del interdisciplinario o transdisciplinario no ujú. se llevaba a la práctica y es un concepto o un neologismo relativamente nuevo. Y eso permite la amplitud de la integración e incluso el rol en el mundo científico del acercamiento a su objeto de estudio, siendo el sujeto parte de ese mundo de estudio al que pertenece porque está involucrado, ¿no? Entonces, como que cambia un poquito también la postura del mundo científico. Sí, sí, Ah, absolutamente. Y lo que decías tú delante las también, redes que Daniela, respecto de establecían. sí, las redes. Sí, en ese sentido es en el fondo el primer ejemplo tan importante de que se puede, porque hay otros centros de estudio, Sí, claro. con distintos énfasis, pero de todas maneras el trabajo además de Maturana y de Varela que despierta el interés internacional y no solamente en el área de la biología, que el concepto de autopoiesis haya sido, ¿verdad?, tomado desde distintas áreas del Claro. conocimiento como una idea genial, ¿verdad?, como la idea genial que es, ¿verdad? Nos posiciona, como comunidad científica en Chile, nos posiciona a nivel internacional como yo creo que nadie lo hizo antes ni después esa es una opinión bien personal, que Maturana, llevarnos o sea, ¿qué otro científico chileno es invitado o fue Claro. invitado al nivel que fue Exacto. invitado Maturana, por ejemplo, a conversatorios con premios Nobel? O sea, los premios Nobel querían conversar con él. Exacto. El de la Así es llama que no, también. Claro, el Dalai Lama. sí. Ya nos vamos a ir al primer bloque, solo brevemente, y voy a partir el segundo justamente con Andrea Jeftanovich, para que no quede fuera, por supuesto. ¿Se puede considerar a Maturana como uno de los precursores, o acá en Chile, precursor de la neurociencia, que está tan en boga? Sí.
Sí, ¿no? por la historia del Instituto de Biológica, y formó, y de ahí salieron y volvió otra camada, pero con gran influencia, que fue el nacimiento de la neurociencia en Chile. En la Facultad de Ciencias de la Chile es la cuna de los neurocientíficos, y de ahí salió Ramón Latorre y salió Claro. un montón de otros neurocientíficos que son re importantes. Yo me considero afortunada de haber hecho mi tesis de doctorado en ese lugarcito, porque ayuda un montón a mi formación. Y yo quería acotar un poquitito algo que dice Leonor Sí, acerca de la de yo. Maturana tiene alrededor de 50 papers publicados nomás, con un índice de impacto no muy grande y un índice H de 22, que no es bastante poco. Pero la cantidad de libros que tiene sí. publicados es una cantidad insólita. Bajo los parámetros que tiene ahora la NID, Maturana jamás se habría ganado un proyecto. Mm. Yo solamente les dejo ese dato. Vamos a ir entonces a la primera pausa en este campus USACH, escuchando música, y regresamos para hablar también de justamente cómo impacta no solo el concepto de la autopoiesis, sino en general la mirada colaboracionista, cooperativa, altruista, que es propia de nuestro ser biológico, también en las conductas humanas en general, y por supuesto el aprendizaje y la educación están ahí en el foco de la conversación. Vamos a escuchar ahora a Maroon 5, esto es Sugar. Una de las ideas que en lo personal más me emocionan y me hacen sentido de lo que se puede desprender del legado de Humberto Maturana, y que justamente tiene mucho que ver también con este cambio de sociedad que estamos viviendo, ¿no? De lo patriarcal hacia lo matrístico, señalando también ese centro de estudio, reflexión, de investigación y filosofía que realizó en los últimos 20 años con Jimena Dávila. Es esto de la no competencia, sino la cooperación, ¿no? Y entender ese altruismo biológico natural, ¿no? Que está dentro de todos nosotros. Y ahí hay cosas bastante interesantes respecto a la reflexión como proceso muy significativo para generar consensos, para ayudarnos, para generar también esta interdependencia en la que estamos insertos, que no podemos olvidar porque nos ayudamos unos a otros. Así que parto ahora en este segundo bloque conversando con la escritora y académica de la Facultad de Humanidades, Andrea Jeftanovich. No te veo por ahí, sé que sáquenme de pantalla, no me quiero ver más. Porque quiero, ahí está Andrea, te quería ver la carita. Estamos todas, Eso, estamos todas. porque también Andrea es súper interesante, claro, ciencias sociales, a veces se deja como ciencias sociales y humanidades, pero la verdad que son ciencias sociales toda la ciencia, todo, porque todo es social, ¿no? A nadie se le ocurre, digamos, solo, ni por canalización, ni por inspiración, un conocimiento. Lo vamos armando entre todos, son acuerdos, son constructos que responden también a una época, y en esta época nos toca despertar en varios ámbitos, y el tema de la educación, cuando los jóvenes hablan de educación de calidad, tiene mucho que ver con lo que presentaba justamente Maturana. Háblanos de tu aproximación justamente a este mundo ya más de las letras o de la educación propiamente tal desde la mirada de Maturana, Andrea. Bien, primero quiero comentar que yo a Humberto Maturana lo leí joven, fue parte de las lecturas obligatorias de la carrera de sociología. Yo estudiaba en los 90 sociología de la católica, y mi profesor Pedro Morandé, en el curso de antropología social, nos hizo leer El árbol del conocimiento, Sí, que fue sorprendente, y desde entonces me parece que el pensamiento de Maturana y Varela, sí. como ustedes comentaban, si bien puede haber un ámbito que es muy específico, como explicaron mis compañeras, aplicable más y que puede comprender más, ¿verdad? Una mente científica desde la biología, desde la física, nunca fue ajeno a las ciencias sociales. Ya en El árbol del conocimiento es un libro bastante transversal a otras disciplinas, y tenía sentido de verlo en esa carrera porque los sistemas sociales no son ajenos, ¿verdad?, a una serie de procesos biológicos. Y también él decía, bueno, las relaciones científicas yo no las puedo ver, las veo en el vínculo humano. Y el vínculo humano también replica, ¿verdad?, cosas que están en la ciencia. De modo que
desde ahí lo seguí, además que siempre en mi familia hubo bastante interés en Maturana, mi madre es científica, y yo quería destacar varias cosas que de estos últimos días, ¿Mm? justamente valorando su aporte interdisciplinario, que creo que es el futuro, creo que se adelantó a muchas de las demandas de hoy. Mm. Por ejemplo, pensar las emociones en la educación. O sea, la educación, no estamos hablando desde la universidad, nosotras somos profesoras, la emoción no es ajena a la educación, al proceso educativo. También la importancia de tomar el fundamento, la historia de una persona, sus vivencias de la infancia, en especial que él relevaba tanto a partir de esta madre amorosa, como algo que tenemos que hacer dialogar con los conocimientos que adquirimos luego en la adultez, algo que no tiene que ser ajeno a ninguna disciplina, la curiosidad, Mm. la humildad, la de ser capaz de soltar los dogmas. Me encanta también en este mundo tan polarizado, en Chile también, creo que es pertinente pensarlo así, cómo tenemos que reflexionar un poco abandonando los dogmas. Los dogmas no nos permiten conversar, dialogar, y creo que el de unas entrevistas muy iluminadas, como lo eran todos, junto con la educación, hay varias charlas magistrales que pueden ver en Elige Educar, para los que tengan más interés en el ámbito educacional, de cómo él piensa las emociones, la retroalimentación en los niños, el aprendizaje con todos estos elementos. Y luego, volviendo a la idea de la política, de lo polarizado, cuando uno se adscribe dogmáticamente a una ideología, no es capaz de dialogar. Mm. Y qué importante es dialogar, escuchar al otro, legitimar al otro. Luego, creo que también con el estallido dio varias entrevistas también muy certeras, donde hablaba que cuando pones en jaque la equidad, el respeto, la honestidad, porque la democracia no es solamente un sistema político, es una práctica ciudadana. Y creo que él también tocó puntos que justamente decía, en Chile nos ha faltado dialogar, los políticos hacen trampa, los empresarios hacen trampa, ¿qué le piden a los ciudadanos que no hagan trampa? Y que él veía el estallido como una exigencia de ser vistos, de un sector social que por años no fue visto. Y Mm. que, claro, a veces derivaba en violencia, pero que justamente nos faltaba dialogar y de hecho él decía, yo estoy disponible para el proceso constituyente y creo que el espíritu de Maturana, a puertas de esta votación el fin de semana, debería ser un poco un Exacto. marco de inspiración en esa futura constitución, de legitimidad, de respeto al otro. Y luego en la matrística, junto con Jimena Dávila, Dávila, sí. la idea de Dávila de no dar por hecho que siempre hemos tenido sociedades patriarcales. No es así. Y bueno, está Levi Strauss, que también lo mostró en términos de estudios antropológicos, que habló de sociedades donde el principio era la colaboración, no la competencia, que es un poco lo que nos ha enseñado el neoliberalismo, ¿verdad? O en el En sistema colaboración, educativo, ¿no? Tan inserto en el sistema en educativo. claro, la interdependencia, lo importante de lo público y lo común. Por eso él también relevaba que él se había salvado de muchas enfermedades de mayores o de pequeños gracias a una buena salud pública, a una buena salud primaria. De modo que para mí es un adelantado y un iluminado y deberíamos, ese es nuestro prócer, Ujú. el pensamiento de Humberto Maturana y Plaza todo el Dignidad, equipo que ¿no? ¿O fue no? dialogando con él. Escultura en Plaza Dignidad, uno de los No, posibles no los candidatos. militares, ni los generales, ni el Por general eso. Baquedano, eso no tienen que ser nuestros, no sé, faros, y tienen que ser pensadores como él, que interpela, que nos hace reflexionar, y que de algún modo también él hablaba de mantener el niño interno, el niño flexible, el niño amoroso, el niño curioso. Curioso. Ahí quiero rescatar algo que es bien interesante porque un hombre con su talento, con su trayectoria, con sus títulos, como mencionaba en el primer bloque tanto Leonor como Lorena, tuvo la humildad de acercarse a una mujer que venía de otra área, que en este caso es Jimena Dávila, y tener la apertura para recoger también la percepción y la intuición de ella cuando ella como coach o en sus sesiones como más psicológica de acercamiento vincular, se daba cuenta y se dio cuenta de que casi todos los dolores o el sufrimiento humano proviene de una cultura, o sea, proviene finalmente de un constructo.
Y en ese sentido, rescatar también cómo eso se puede modificar, cómo eso se puede cambiar con una sociedad, literalmente, como lo decía Andrea, más amorosa, donde debe primar no solo el altruismo, como decíamos, la cooperación, por lo tanto la no competencia, sino el concepto de armonía, incluso en vez de lo que siempre llamamos como súper positivo, que es como el equilibrio, porque el equilibrio conlleva tensión entre dos factores, es como ahí la cuerda floja, tirante, tensa, en cambio la armonía y fluidez, y por eso la reflexión y el diálogo es tan importante. Aprovechamos este bloque también para recomendar algunas lecturas, no diría obligatorias, sino curiosas e interesantes para adentrarnos en el mundo de Humberto Maturana. Ya hemos hablado de este libro El conocimiento que escribió justamente con Pancho Varela, donde también a mí me encantan las preguntas iniciales, no sé si las recuerdan, yo lo leí hace un par de años y lo estuve hojeando ahora hace poco. Las primeras preguntas donde se cuestionan, a mí me llamó la atención como periodista que no solamente, ahí está, ese mismo libro, no solamente cuestiona el trabajo o la mirada que tienen los economistas, que tienen los políticos, las autoridades, sino también los medios de comunicación. Se dieron cuenta ahí, este libro es como de la década de los 80, si no me equivoco, se dieron cuenta de la importancia que teníamos nosotros los medios de comunicación en la construcción de realidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad también que nos compete a todos y como también, por supuesto, ustedes como educadores, que también están dentro de estas preguntas y de esta lista de las responsabilidades para con la sociedad. Entonces, Leonor, ya que tienes el libro ahí, aparte de ese, bueno, recomiéndanos el que nos hablabas también de las máquinas, ¿no? Y de los seres vivos. Hablemos un poquito de bibliografía de Maturana. Sí, para lectura y sobre todo para la gente que viene del área de la ingeniería o de las ciencias exactas, como la física, ¿verdad? Y la matemática, yo creo que ese es el libro de entrada para enganchar. Por lo menos para mí fue así, ¿no? La lectura fue muy interesante. De todas maneras, es una primera lectura para seguir avanzando en el resto de las lecturas, como justamente el árbol del conocimiento y también pensando en las generaciones más modernas que tal vez no, o más jóvenes, por decirlo así, que tal vez no son tan pegadas a la lectura directa del libro, tal como dijo Andrea, hay unas charlas, por ejemplo, en YouTube, hay entrevistas también a Maturana donde expone muy bien sus ideas. Él era un gran orador también, una persona con... Sí. O sea, uno puede tener gente muy sabia que no sabe expresar sus ideas y este no era el caso. Hay gente que como escuché una vez en la Feria del Libro allá en Buenos Aires, hay maestros que piensan en limpio. Pueden hablar sin haber escrito el discurso antes y con una claridad y una transparencia. Bueno, yo creo que Maturana era un poco así. Más allá de sus últimas charlas en que ya se nota, ¿verdad?, que ya es una persona bastante mayor. No olvidemos, vivió casi un siglo, o sea, murió a los 92 años. Y por supuesto que eso se va reflejando en la voz y en la fluidez en la que habla. Pero si uno ve el histórico de sus entrevistas, o por ejemplo hace poco también las charlas del futuro, dentro del contexto del Congreso Futuro. Ahí expone, qué sé yo, me acuerdo una que tiene que ver con el origen de la vida en la Tierra. Nada más, ciencias, tierra y universo no puede ser más apropiado. Entonces, no es hablar del origen de la vida desde solamente el punto de vista biológico. Es justamente esta gran disciplina, ¿verdad? Esta interdisciplina que converge en un tema tan interesante como el origen de la vida en nuestro planeta. Agrego brevemente, eso sí, a propósito de las cápsulas o entrevistas o clases magistrales, como quieran llamarlo, el reciente programa All You Need is Love de nuestra radio también entrevistó, la penúltima entrevista que realizó Humberto Maturana la hizo con nosotros acá en Radio Usach, así que la pueden revisar en www.radiousach.cl y también la que realizó con nuestro compañero Luis Cruz en la hora del museo junto a Jimena Dávila. Lorena, tus recomendados para irnos ya a la música, de libros o adentrarnos a Maturana. Bueno, Leonor ya te lo robó. Bueno, de Máquinas y Seres Vivos, el primer libro que escribe con Varela y donde forja el concepto de la autopoiesis, y el árbol del conocimiento es este mismo concepto llevado hacia la cosa más grande, más social. Y bueno, el último libro que publicó un poquito antes, un par de semanas antes de morirse, fue un lanzamiento online,
la revolución reflexiva, que llama justamente a ocupar todo esto de colaborar en vez de competir, de escuchar al otro, de validar al otro como un interlocutor válido y entre los dos generar una nueva realidad. Esto de hacer en vez de ser. Se recoge en este último libro que yo todavía no lo leo, pero he leído varias Con Jimena críticas Dávila lo y escribió, exacto. Buenísimo. también. Andrea, ¿algo que agregar para irnos a Ay, la yo quiero pausa? agregar Sí, algo, sí. sí, que aparte de estas recomendaciones de lectura, hay un documental que se está dando en la Cineteca Nacional, el día sábado se liberó, producido por Pablo Rosenblatt, perdón, Sí. sobre Maturana, y también hay una muy buena entrevista en La ¿Es de belleza de Ya mente lo pensar. brillante? cerraron. ¿Lo que decías del documental es mente brillante? ¿O es No, No, es otro? el otro. Es documental Realmente se otro. llama brillante, Ok, El Maestro el maestro. Maturana, pero ya. ya lo cerraron de nuevo. Ah, pucha. No Sí, lo he visto. hay que Hay que esperar a que buscarlo. lo pongan de nuevo. Y yo quería, otra cosa de Maturana que encontré interesante, él se refirió a la eutanasia en las últimas, creo que hace un mes atrás, y leyendo, recuperando un poco la información, qué fe tenía en el libre albedrío de las personas. Y tocó temas polémicos, la eutanasia, perdón, y el aborto. Mm. Lo importante que para las personas queramos vivir la vida que queremos. La dignidad. Eh, y creo que sí, la dignidad humana, y creo que son temas que están muchas veces en el Parlamento con leyes y que deberían escuchar las reflexiones de Humberto Maturana. Buenísimo. Vamos a la segunda pausa en este Campus Usacha. En esta noche escuchamos a The Weeknd. Esto es Starboy. Bueno, vamos a dedicar este último bloque para hablar luego también de esta mirada integral, amorosa, científica, humanista, compleja, ¿no? Que nos presentó Maturana con todos sus colaboradores. Vamos a aprovechar de hablar del arte, que también está vinculado, por supuesto, a eso, porque hoy, 11 de mayo, es el Día Nacional del Teatro, ¿no? Teatro chileno, y esto a propósito del natalicio de Andrés Pérez Araya, ¿no? Nació un día como hoy en Punta Arenas. ¿Ah? Yo no sabía que era de Punta Arenas en el año 51. Y por supuesto también la mirada de Andrés Pérez la podemos asociar bastante, ¿no? Tiene muchas similitudes justamente con Maturana a propósito del bien común, de lo que llamamos también popular, no solo con su compañía, sino con su mirada y de esta identidad, en este caso chilena. La dignidad también, por supuesto. Quiero partir con Andrea. Hay muchos panoramas que no solo son para este día en particular. Sin ir más lejos, Quilicura Teatro está haciendo ya un ciclo bien interesante, gratuito. Y ahí quilicurateatro.cl partió el día 7 y se va a extender hasta el 30 de mayo. Y bien interesante porque junto con poder ver las obras y disfrutarlas, hay conversatorios muy interesantes, reflexiones una vez más. Así que cuéntanos, Andrea, cuáles son tus recomendados o cómo también estás viviendo desde la casita ahí este día especial del teatro chileno. Sí, bueno, hoy día, 11 de mayo, hay que sumarse al brindis por Andrés Pérez. Va a ser un brindis en la tarde, virtual, donde muchas personas que trabajaron con él van a contar de su experiencia, recuerdos. Y cuando tú hablabas de ciertas coincidencias con Humberto Maturana, creo que sí. Por ejemplo, él planteó el teatro como un lugar también de humildad y como metodología hizo que todos sus elencos, sus compañías, desde el protagónico al secundario, barrieran, se tenían que entrenar en todos los papeles. La idea de un cuerpo común, donde algunos tocan música, de la fiesta popular, de involucrar a todos, por ejemplo, con la negra Esther, ¿verdad? Como toma estas décimas de Parra, Sí. de pensar el teatro como una fiesta, como un momento de convivencia, eran obras largas que tenían intermedios, se comía, eh, mucho más como lejos de la idea como de un teatro formal, sacralizado. Todos hacían todo y muy al final se les designaba el papel. Entonces había otra mirada que la Dinámica. cosa del glamour, del protagonista versus el que tenía un papel menor.
Entonces hay toda una metodología que él trae de la Ariane Mushkin, y que lo aterriza a la idiosincrasia chilena. También está el Popol Vuh. Hay varias de las obras bien comunitarias, como la pulsión comunitaria del teatro, la fiesta, la colaboración, eh, que me parece que justamente es un ejercicio muy democrático en el mismo teatro, de llevar el teatro callejero, el teatro no solamente en edificios eh, formales, sino de sacar la fiesta a la calle, a los barrios, eh, y de un poco ese límite entre los artistas y el ciudadano común y corriente, él un poco lo borroneaba. Entonces hoy yo les recomiendo, por ejemplo, en Santiago Mil, se llama ahora Santiago Mil TV, van a estar este brindis, y también en la plataforma Scenix, que es una forma de vivir el teatro, ya que es el segundo día del teatro que nos pasa en pandemia, cuando el teatro es cuerpo, respiración, convivio. Pero hoy día, además de homenaje a Andrés Pérez, se va a estrenar un documental sobre Nissim Sharim. Es una primicia, nunca antes se ha visto, se va a ver hoy día y muestra un poco el trabajo del Teatro Ictus, y lo hizo su hija Paula Sharim con otros colaboradores. También se va a estrenar una historia de José Donoso, que se llama Historia de un roble solo, dirigido por Silvio Cayosi, y entre ellas va a estar Delfina Guzmán. Luego les quiero recomendar una obra que es una puesta en pantalla, pensada desde la puesta en pantalla y la circunstancia pandémica, hermosa, una obra que se llama Reminiscencia, hecha por un teatrista bastante joven, Mauricio Vaca. Va a estar hoy día disponible, no es fácil de ver, porque él mismo te da la bienvenida y te acompaña en el recorrido. No se lo pierdan, ¿Por dónde? Reminiscencias. ¿En qué? Danos las coordenadas. Escenix. Reminiscencia. Escenix también. Hoy Siempre día a Escenix. las 9. Siempre Hoy Escenix. día, Buenísimo. hoy día 11 va a estar liberado a las 9 de la noche. Reminiscencias, bellísima. Y por supuesto sigue el Teatro de Quilicura. Y ayer les comento, porque tuvo que ver la USACH, hicimos un conversatorio alrededor de los que van quedando en el camino, Isidora Aguirre, porque tanto el archivo de la Católica, Chile en Escena, como nuestro archivo patrimonial USACH han liberado nuevos materiales que tienen que ver con esa obra, que también es una gran obra política, a puertas de nuestro fin de semana, los que van quedando en el camino. Excelente. De hecho, a propósito de este día, ya lo mencionamos a propósito de la obra de Maturana, pero ahora en relación a Andrés Pérez, Elige Cultura está también ahí generando muchos contenidos, por ejemplo, una clase magistral que se llama Memoria, Historicidad, en la figura de Andrés Pérez Araya. No solo hoy, 11, para que no puedan, porque está muy encima el dato, también 19, 20, 21 y 28 de mayo. Esta va a estar disponible en esa plataforma a través de su canal de YouTube. Ahí es un trabajo en conjunto entre la compañía Gran Circo Teatro y Elige Cultura. Leonor, cuéntanos también tu acercamiento o tu percepción, también como espectadora, a lo mejor, claro, acá Andrea es la más experta en la materia, ¿no? Pero en cuanto a la percepción que tú tienes del legado de Andrés Pérez, a propósito de lo que hablamos también, homenajeando en los primeros bloques a Maturana, de esa sensibilidad en común. ¿Qué es lo que podrías rescatar o con qué sensación también te quedas de su obra, donde están todos estos elementos, no solo de lo popular, de lo transversal, de la identidad chilena y, por qué no decirlo, por supuesto, de la misma reflexión? Sí, yo mientras habla Andrea voy tomando nota de todos los datos que tiene ahí, qué buenos Buenísimo. datos. A la Andrea también, bueno, a Lorena también la sigo ahí en Twitter, porque siempre va dando reseñas muy buenas o tips muy buenos de cosas que leer o que ver, así que gracias Andreita, como siempre, muy buenos datos. Eh, el de Quilicura lo había visto en Twitter también, así que de ese estaba enterada. Por fin conocí algunos de los datos que tiene Andrea. Mire, yo creo que, que el Día Nacional del Teatro sea para homenajear el nacimiento de Pérez, de Andrés Pérez, de toda justicia. Ah, qué increíble aporte, qué efecto y afectos generó en todos los que vimos su obra de cerca y que estuvimos ahí en las calles en los 80. Yo me acuerdo de mi adolescencia, me paseaba alrededor
alrededor de la ¿Carpa? Plaza de Armas Ah, para ya. pillarme o con Lemebel o con Pérez, Claro. esas intervenciones artísticas espontáneas que tenían que durar 5 minutos y desaparecer, porque si no llegaba la represión, es parte de la historia. Y era algo que además uno agradecía tan brutalmente en esa época de gran oscuridad. Así que por esa misma razón también, después en los 90, eh, y posteriormente, por supuesto que recuerdo también con mucho cariño haber ido a ver La Negra Esther al teatro, y también El Loco Afán, ¿ah? Que Mm. me sorprendió, fue una grata sorpresa en general. Yo le contaba a Andrea, yo soy de las que lee el teatro de antemano ¿Ah, en serio? ¿Lees necesito leer dramaturgia? la obra de teatro antes de ir a verla, Qué y en estos interesante. casos, en estas dos obras en particular, no había leído nada al Ujú. respecto. De La Negra Esther incluso me acuerdo perfectamente de que lo que me impulsó a juntar plata durante meses para poder ir con toda mi familia, porque también eran épocas de muy bajito ingreso económico Claro, cuando uno es estudiante. pocos recursos, claro. Me acuerdo haber visto los reportajes de la gira que estaban haciendo por Europa, y la reacción del público. Me acuerdo sobre todo haber escuchado, en ese tiempo no escuchaba hasta Onda Corta, no sé Ujú. si lo recuerdan, esta que es una caída de carné más o menos brutal, pero de todas maneras, para dejar ahí el registro histórico, de haber escuchado, por ejemplo, de el paso por Londres, y ¿Ya? de cómo el público londinense, a pesar de la diferencia idiomática, aplaudía la obra de pie durante 10 minutos. Era algo tan impactante que los comentarios, la efervescencia del público, de este público que ni siquiera era chileno, en los otros países en Europa, porque claro, había público chileno, pero también había Claro. otro público, de los locales de los propios países donde fueron en la gira europea. Y seguí todo el periplo, muy entusiasmada. Y cuando Toda una volvió fase, la hora, Leonora. volvió, me acuerdo, primero a Santa Rosa, ¿no? Y después a la estación Mapocho. Y ahí recién pude ir a verla, y fue como, esto es algo que tenía que hacer. Por fin, por suerte no me lo perdí, no se lo perdieron mis hermanos, fue como un hito. Entonces, Sí. que una obra de teatro te marque así, que lo recuerdes con tanto cariño, que hayas estado expectante de poder ir a verla, yo creo que son contados con los dedos de la mano las veces que uno puede Bueno, reseñar ese tipo de La situaciones, así Negra que muy Esther merecido. quedó básicamente en nuestro imaginario casi como la pérgola de las flores, ¿no? Es uno de los emblemáticos y totalmente imperdibles, no solo del teatro nacional, sino de la idiosincrasia chilena, ¿no? De ese acercamiento y la identidad. Y yo recuerdo, Y creo que la fui a ver tres recuerden que veces. ¿Ah? se dio eso, que Andrés Pérez hizo una dirección de la pérgola de las flores. De hecho, con Sí. Emma Pinto, Claro. como la Carmela, ¿verdad? Cantando, Gran increíble, lo hizo más cantante, sí, musical, más exacto. político, se dio la plaza creo que no sé, la plaza de Armas, la plaza de la Moneda. Fue un espectáculo en vivo, y también esta idea de gran circo teatro, Mm, de que el teatro no solamente puede Sí. ocurrir, ¿verdad?, en estos edificios, sino en las exacto. salas, sino que puede ser una cosa más Lúdica, festiva, ¿verdad? exactamente. Sí, de hecho, Andrés Pérez con Isidora Aguirre fueron muy amigos, le enseñó francés, de hecho le hizo clases de francés cuando él se preparó para ir a París y estudiar, y esa puesta en escena de la pérgola de las flores también fue bien, dentro del paraguas de la Municipalidad de Santiago también fue bien memorable. Buenísimo. Lorena, tu acercamiento a Andrés Pérez a propósito de que estamos recordando el Día Nacional del Teatro. Bueno, también como Leonor tuve la suerte de ir a ver La Negra Esther a la estación Mapocho. También mi primer año de universidad, yo venía de Maipú, así que el teatro antes de eso era el colegio, ¿no? Y no, y quedé alucinada. Y después, no sé, pues salieron otros grupos como La Pato Gallina, por ejemplo. Tengo un Sí. compañero biólogo que se arrancó para allá, sigue siendo biólogo, pero ahora es Pato Gallino. Y, y claro, modificó un montón de el teatro que yo había visto del colegio hasta entonces, que si bien era bueno, mi profe era fanática del teatro. Este otro abrió otro círculo, además con harta,
con harta denuncia social también, que yo lo había visto hasta ese entonces en estos programas que daban en el 11 en ese tiempo, que daban Delictus, que ¿Mm? me quedaba Se nos está despierta. Lorena, tenemos mala conexión contigo, de Ay, repente sí, se nos corta. Bueno, lo del ictus en televisión, ¿no? Que también veías ahí los sí, pues programas. eso lo daban en la tele. Bueno, yo quería recomendar para este ¿Ya? Día del Teatro también, en la misma plataforma de Santiago 1000 TV, que hay un documental, una serie de documentales que lo dirigió un amigo, el Daniel Uribe, se llama Mierda, 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 y que está muy bien hecho, y a la gente que no sepa mucho de teatro chileno está recogido en varios capítulos, uno a cada etapa, por ejemplo, el teatro universitario, después el teatro de investigación, el mismo Andrés Pérez tiene todo un capítulo, entonces también les recomiendo ver eso que está disponible gratis en la plataforma. Buenísimo. Ya nos tenemos que despedir, se nos pasa el tiempo Sí, volando, se pasó. Solo a propósito de lo que se otra viene, ya vez. que hoy es martes, sí, para este fin de semana, ¿algún llamado para este 15 y 16 a la población en general o algún grupo etario? Porque, claro, todos estamos esperando que se aumente o al menos se asimile, ¿no? Se pueda contar con la misma participación electoral que tuvimos para el plebiscito. Estamos hablando de más de 7 millones de personas. Brevemente, solo así, una frase. Voy a apelar a la capacidad sintética. Andrea, un llamado o algo que te surja a propósito de lo que se nos viene el fin de semana. Todos tenemos que ser parte de este nuevo proceso constituyente y para eso hay que, 2B, votar y vacunarse. Excelente. Qué mejor. Contratada, Andrea. Leonor, tu turno. A mantener la distancia física en los locales de votación, por lo menos que vamos a estar un poquito más acumulados y usar bien la mascarilla. Es fácil ponerse bien la mascarilla. Excelente. Lorena, Vayan todos a votar, es más seguro que ir al mall o al supermercado, si mantienen las mismas medidas que acaba de decir Leonor. Y añadiría, lleven su lápiz, no se olviden el lápiz esta vez. Y eso. vayan, participen, porque como dijo Maturana, eh, la realidad se construye en la comunidad. Y yo solo agrego ir informado y con la decisión de voto para que en la Cámara Secreta no se demore mucho tiempo, evitemos así las aglomeraciones y todo riesgo en este contexto pandémico. Así que nos vaya muy bien. Podríamos repetir incluso la frase del nombre del documental, ¿no? Mierda, 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 podríamos decir a propósito del teatro, para este proceso maravilloso que se nos viene este fin de semana. Bueno, muchas gracias una vez más, nuestras académicas de la USACH presente, por supuesto, en este campus USACH, Andrea Jeftanovich, Lorena Azuls y Leonor Huerta. Muchas gracias, será hasta el próximo martes, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Buenas noches. Chao, Bravo, buenas noches. Buenas chao. noches.